Es un gusto de nuevo estar presentando a los panelistas por los que por los que se están conectando en este momento. Yo soy Michael Phillips, yo soy el director ejecutivo de Bridgechamp Colombia y yo estoy liderando, mi equipo y yo estamos liderando unas conversaciones hoy sobre, pues en el marco de la Semana de la Innovación de Bridgechamp Colombia, organizado por Bridgechamp Colombia y Claro Empresas. El siguiente panel del día es algo que yo estoy muy emocionado de escuchar los puntos de vista de nuestros expertos. Tenemos a 4 expertos quienes nos acompañan y sin más preámbulos, yo los voy a presentar. Primero tenemos a Giovanni Celis Sarmiento, el director de Red Más Noticias. Giovanni es periodista y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Giovanni inició su carrera en la Alianza de Noticias de TV Hoy, el Noticiero Nacional y En Vivo 930. Luego asumió la fuente de gobierno en el noticiero CMI. Posteriormente hizo parte del equipo de comunicaciones de la campaña presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Giovanni asumió luego como subsecretario de prensa de la Presidencia de la República y más adelante como secretario de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la administración de Juan Manuel Santos, Giovanni trabajó como director de comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación y en el año 2013 inició el proyecto Red Más Noticias junto a Álvaro García, primero como editor general y desde el 2019 como director de noticias. En 2016, Giovanni recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Cubrimiento de Noticias en Televisión. Es papá de Abigail y Ezequiel y es triatleta Ironman 140.6. Giovanni, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Michael, buenos días. Es un gusto estar aquí contigo en este panel hablando de ese riesgo que representa para nosotros las fake news. Uy, sí, sin duda. Y va a ser un tema bastante interesante, yo creo, con los expertos que tenemos hoy. Ya mencioné al señor Giovanni Celis Sarmiento de Red Más Noticias, parte del equipo de Claro Empresas, los coorganizadores de este evento. Siguiente es el señor Andrés Garibello, editor jefe Forbes Colombia. Andrés es editor jefe de Forbes en Colombia desde 2019, quien lidera al equipo periodístico desde el año 2019. Es periodista de la Universidad de La Sabana con maestría en periodismo de El País, Universidad Autónoma de Madrid en España. Andrés fue editor en la mesa central del diario El Tiempo, fue jefe de redacción de eltiempo.com y editor de portales de esa casa editorial. Es periodista en esa misma casa editorial durante casi 20 años. En ese mismo diario, Andrés fue el primer director de la Escuela de Periodismo Multimedia y ha sido docente universitario. Bueno, Andrés, con todos esos cargos que tienes, es un honor tenerte aquí acompañándonos en este panel. Muchas gracias a Bridgechamp por la invitación para hablar de este tema tan interesante que nos toca no solamente a los medios, sino a todas las audiencias que día a día consumimos información y pues yo creo que es muy valioso por los invitados que están acá y por todo lo que vamos a charlar en estos minutos. Es muy valioso para las audiencias de enterarse de cómo desde los medios tradicionales o los medios de comunicación estamos viendo esta problemática, ¿no? Muchas gracias por la invitación a Bridgechamp, Michael. A ti, Andrés. Siguiente panelista es la señora Carolina Angarita Barrientos. Carolina es conferencista internacional y miembro directivo de importantes grupos que luchan por la equidad de género como Women in Connection, Mujeres Líderes, Mujeres TIC y del capítulo colombiano del Club del 30% que propende por más participación femenina en juntas directivas. Carolina fue la gerente general de Discovery Networks para Colombia, cargo en el que se ganó el Global Innovation Award. Hasta noviembre de 2020 fue la Head Digital para Latinoamérica de la empresa y ahora es la Champion de Transformación para la región y del Programa de Impacto Social. Anteriormente fue la cabeza de Google en el país, fundadora y presidente de Enova, la primera agencia digital One Stop Shop en Colombia, y vicepresidenta de programación y mercadeo de RCN TV, llevando este canal al liderazgo de la televisión colombiana. Carolina ha sido además reconocida consistentemente en los últimos años como una de las 100 líderes del país en el ranking Merco. Entre los premios que ha ganado están el de CEO Sobresaliente del Año
de la Cámara de Comercio de Miami, y el de Women to Watch de la revista Ad Age y PNM. Carolina, un gusto tenerte aquí. Lástima que no pudimos conseguirte para nuestros paneles del mes pasado sobre el mes de la mujer, pero espero que vayas a traer un poco de ese toque femenino a este panel. Claro que sí, Michael, y saludos a todos. Acá veo amigos de tiempo atrás, entonces saludos a todos y qué bueno estar acá en esta importantísima discusión con todos, donde esperamos dar también herramientas prácticas para que se lleven para saber reconocer unas fake news y para saber qué hacer con todo este ruido que circula en Internet y también en medios tradicionales. Fantástico, Carolina. Y te quería preguntar antes de empezar, ¿cómo ha sido tu trabajo en un sector de medios y comunicaciones, siendo líder femenina y trabajando para la igualdad de género? Mira, yo te voy a decir una cosa, si a mí me hubieran preguntado hace 5 años o 4 años que si yo alguna vez fui discriminada por ser mujer, mi respuesta contundente hubiera sido no. Y la respuesta era no porque nunca lo sentí así. Sin embargo, hoy aprendiendo equidad de género me di cuenta que aunque nunca lo sentí, sí lo viví, pero como estaba inmersa también en esa cultura no me daba cuenta. Ahora que estoy aprendiendo de este mundo maravilloso que es la equidad, donde hombres y mujeres nos complementamos y podemos trabajar juntos, en este mundo maravilloso me doy cuenta de la cantidad de cosas machistas que tiene nuestra cultura, donde hombres y mujeres necesitamos hacer una reflexión profunda de cómo trabajar este tema, cómo hablar, cómo cuidarnos entre nosotros para que logremos esa equidad donde juntos saquemos adelante este país. Muchas gracias, Carolina. Y va a ser muy interesante escuchar tu punto de vista sobre este tema. Y el último panelista que tenemos para ustedes hoy es el señor Alejandro Marín. Fijo, lo habrán escuchado en la radio de la X. Alejandro es el director de radio de la X. Y hoy, Alejandro, es un gusto tenerte aquí. Nos vas a hablar un poco de tu experiencia con noticias falsas y cómo podemos combatir ese reto como sociedad. Hola Michael, buenos días, un saludo para usted, para toda la gente que nos está viendo, para todos los panelistas. Es un placer acompañarles. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo entiendo que todo, pues otra vez yo voy a estar como guiando esta conversación, pero quiero dejarles a los expertos tener una conversación. Yo creo que yo voy a ayudarles a como empezar la conversación y después podemos ver cuáles son los puntos de vista y perspectivas de ustedes. Otra vez, a las cientos de personas que nos están viendo en Zoom y en YouTube, no olviden dejar sus preguntas para los panelistas, que yo creo que esa es una oportunidad única que tienen aquí a Giovanni, a Andrés, Carolina y a Alejandro. Entonces, no olviden dejar sus preguntas para los panelistas. Entonces, yo voy a empezar la conversación con una pregunta para Giovanni, el director de Red Más Noticias. Giovanni, quiero preguntarte, en tu opinión, ¿son los medios un servicio público para informarse de manera acertada? Sí. Ahí te lo dejo así. Sí, sin duda. Digamos, las fake representan un riesgo para nosotros como medio de comunicación y le quiero hablar desde la experiencia humana y también periodística que tuvimos cuando arrancó esta pandemia. Las fake han existido desde hace mucho tiempo, pero sobre todo ahora que estamos en la pandemia y que nos encerramos y que la gente ha tenido más acceso a la información a partir de las nuevas tecnologías, pues nos hemos dado cuenta que hacer fake es muy fácil y que a veces es más fácil saltarse al medio periodístico y directamente a la audiencia. Y eso genera unos riesgos enormes y una responsabilidad muy grande para quienes estamos en un medio de comunicación y nos plantea un reto muy impositivo. Mire, recién arrancó la pandemia, a mí me pasó esto, estábamos en la redacción cuando me llamó una periodista y me dice, me acaban de decir que están evacuando una estación de Transmilenio porque hay un contagiado con COVID-19, todavía no habían llegado a Colombia, hay un contagiado con COVID-19, me voy ya para allá, y efectivamente habían evacuado la estación de Transmilenio, pero no era por COVID, era por otra cosa, pero ya la noticia estaba en redes, el impacto que tenía esa noticia era muy grande. Eso nos está obligando a nosotros a verificar y desconfiar cuando no hay evidencia, porque nos estamos encontrando una gran desinformación, pero una desinformación que en muchos casos está
argumentada, es decir, nos estamos viendo con una especie de posverdad donde cogen un pedacito de verdad y le meten un pedacito de ficción y logran confundir. Y se aprovechan en muchos casos que en los medios de comunicación nuestro tiempo es limitado, me explico. Y Caro lo sabe, uno en un medio de comunicación, uno vive contra el tiempo porque tiene unos horarios establecidos y el noticiero va a tal hora y punto. Y a esa hora tú tienes que tener la información. Y nos obliga a nosotros, en positivo, a frenar un poco, a parar, a ser un poco menos viscerales y a investigar y a indagar si lo que nos está llegando es real o no es real, a contrastar en realidad la información que tenemos, a verificar nuestras fuentes, incluso me atrevo a decir que nos plantea el reto de ser mucho más responsables a la hora de informar, para poder entregar al público algo elaborado, algo sustentado, algo veraz. Antes hablábamos en los medios de comunicación de la objetividad, y eso era siempre como un gran norte que tenían las escuelas. Hoy en día la veracidad es tal vez igual de importante y cobra un valor mucho más grande porque nos obliga a nosotros a hacer ese esfuerzo mucho mayor de mirar la información que nos llega, de procesarla y de poderla entregar. Pero, Michael, nos estamos enfrentando a la inmediatez de una cosa maravillosa que sucedió en nuestras vidas, que es esto, pero que tiene también unos lugares negros, que tiene una propaganda negra. Mire, y eso pega en todo lado. En mi familia hay una persona que dice, yo no me voy a vacunar. Y digo, ¿por qué no te vas a vacunar? Ah, no, porque es que el nuevo orden mundial va a saber qué es lo que yo voy a hacer con esa vacuna porque me van a poner un chip. Hombre, ¿hasta dónde ha llegado ese tipo de información y hasta dónde cobra más vigencia el decir los medios de comunicación responsables que hoy existen son la mejor, no la única, pero son la mejor manera para que una persona se informe sobre lo que está pasando? En realidad, pululan las informaciones que están basadas en las emociones o que tratan de apuntarle directamente a las emociones y generar algún efecto, el que sea, a veces de simple desorden, a veces comercial, etcétera, y son también las informaciones en las que requieren mayor trabajo por parte de los editores, un esfuerzo adicional para poder entregar algo veraz al público. En este momento nosotros, y lo digo sin tapujos, estamos frente a una guerra de desinformación a todo nivel, una guerra de desinformación que es producto de la situación en la que estamos y en donde tenemos que responder a diario con herramientas de rigurosidad para poder entregar un buen producto a nuestra audiencia, por lo menos de una manera responsable. Todo lo malo tiene siempre algo de bueno, y lo bueno es la transformación que en muchas redacciones está teniendo esta ola de fakes que nos obliga a nosotros a estar muchísimo más atentos. En realidad todos somos susceptibles de caer, todos hemos caído en los fake news, todos hemos puesto un Twitter y después toca echarlo para atrás porque alguien le dice, oiga, pilas, que eso que usted acaba de decir es mentira, porque nos estamos enfrentando a la mentira, pero una mentira muchísimo más evidente, muchísimo más global y con un nivel de penetración supremamente alto en todos los niveles de la sociedad, porque con estos aparaticos hoy en día todos somos periodistas, todos informamos y muchos también desinforman. Pues sí, muy interesante, Giovanni. Muchas gracias por esa respuesta. Y aquí en este panel tenemos la participación de radio, de periodismo escrito, de noticias escritas, perdón, y de noticieros en televisión. Entonces vamos a recibir como el punto de vista, la perspectiva de cada medio. Y pues mi siguiente pregunta es para Andrés, que pues Forbes como una marca global, una empresa internacional, ¿cómo ustedes desde Forbes luchan los medios, o cómo luchan ustedes como medios de comunicación escritos contra las noticias falsas? Hola Michael, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mire, primero hay que ver que el término de noticias falsas no debería ser porque, digamos, la noticia por defecto es verdadera, ¿sí? Entonces no es desinformación, es básicamente información falsa. Primero ese es el primer punto. Primero, antes de contestarle, voy a hacer como algunas apreciaciones sobre este tema. Digamos, si cuando uno ve, estamos en
un periodo que se llama infodemic, que es un poco que la pandemia también ha revitalizado de todas estas informaciones falsas con relación al tema de la emergencia sanitaria que vive el mundo. Entonces, pues estamos en una especie de infodemia. Hay estudios que, digamos, que quiero traer acá de First Draft y Reuters Institute, que hace una investigación sobre cuáles son los fakes, cuáles son la información falsa. El 59% de 225 piezas analizadas por estos expertos hablan que son informaciones medianamente verdades, reconfiguradas, recontextualizadas o retrabajadas. ¿Sí? Es que eso es más complejo todavía. Escoger una información verdadera y manipularla de alguna manera para difundirla y confundir. Y el 38% de esas 225 eran totalmente fabricadas, ¿sí? Cuando uno ve el engagement o cuando uno ve qué tanto compartieron o interactuaron con esta información, las recontextualizadas tuvieron un 85% más de interacción que las que fabricadas. Entonces, miren que esto es un tema más preocupante aún porque son realidades fabricadas con verdades, ¿sí? Entonces, eso es una complejidad. Hace poco, también, cuando uno ve este fenómeno, también uno lo tiene que ver en 360, de alguna manera, todos los actores que hay acá, no solamente los medios de comunicación, algunas veces son víctimas, otras veces son victimarios de este tema de información falsa. Pero ahí no sé si ustedes escucharon a Martin Barron, que es el saliente director de Washington Post, que dice, mucha gente no quiere ser informada, sino más bien reafirmada sus puntos de vista. Entonces ahí estamos viendo un poco la audiencia, qué es lo que pasa con las audiencias también, no solamente responsabilidad de los medios de comunicación, sino también todos los actores que hacen parte de este tema de información falsa. Entonces, las audiencias, ¿qué pasa? Pues las audiencias, está comprobado que las audiencias solamente, o la mayoría de la audiencia, esa es una percepción y estudiada que se quedan en los titulares, ¿sí? No leen más información. Entonces, los periodistas debemos saber que tenemos que ser muy responsables con el tema de titulares porque las audiencias muchas veces se quedan ahí. ¿Qué pasa con las plataformas? También que tienen una grave responsabilidad, no solamente los medios o estos portales, sino también las plataformas. ¿Qué ha pasado con Facebook, por ejemplo? Facebook, el tema, ya lo sabemos, en algunas, incluso elecciones presidenciales de algunos países han tenido que ver con este tema de desinformación. Especialmente en grupos cerrados, ¿cierto? Estos grupos privados que se crean. ¿Qué ha hecho Facebook? Pues financiar grupos de fact-checkers por todo el mundo. Es decir, acá está Colombia Check y tal, que financia, y son como los encargados de mirar qué tan cierta es la información que ronda y que están sacando los medios de comunicación. WhatsApp es una plataforma donde la difusión de cadenas es uno de los principales, más allá de Facebook. Yo creo que Twitter, WhatsApp, en esa intimidad, de alguna manera que da esa mensajería privada, pues ahí tenemos un problema. ¿Qué ha hecho WhatsApp? Pues limitar el reenvío de esas cadenas, que lo ha hecho bien. Pero pues toda falta. Twitter, digamos, ha tenido una polémica ahí. Twitter de censurar o no censurar, sino suspender cuentas que estén difundiendo información falsa, que ese ha sido como el antídoto para un poco atacar este tema. Y Google básicamente ha prometido priorizar la información de páginas creíbles. Entonces, se ha trabajado, pero ahorita vamos a ver un poco tanto si funciona o no. Los medios de comunicación tradicionales, yo creo que son los grandes ganadores de un poco lo que decía Giovanni. Digamos, se ha vuelto necesario estos medios de comunicación con gente preparada que verifica la información. Ha sido los grandes ganadores de todo esto, porque la gente se está dando cuenta poco o mucho que los medios tradicionales son los llamados a verificar la información, llamados a dar información veraz. Entonces, digamos, por ejemplo, en los medios de comunicación hay un proyecto mundial que se llama Trust Project, que se han metido algunos medios. En Colombia hay algunos que están en ese proceso, donde hay unos valores y unos temas de blindar la información que entregan. También ha habido unos años de preparación de todo el equipo periodístico para no caer en la difusión de datos mentirosos, porque como la audiencia también está expuesta, los periodistas también están expuestos, y Giovanni habla
puso el caso del tema Transmilenio, pues así son todos los días, ¿sí? Oye, está pasando esto. Yo creo que hoy el periodista está más preparado a asumir ese tipo de temas que hace unos 5 o 10 años. Y las líneas editoriales de difundir información veraz y verificada, especialmente en estos momentos de la pandemia. Yo creo que, para terminar mi intervención acá, yo creo que esto no creo que sea suficiente. Yo creo que a mediano plazo nos hace profundizar en la conciencia digital de las audiencias. Creo profundamente, desde hace mucho tiempo, que debe haber, desde las nuevas generaciones de colombianos, para decirlo así, deben estudiar este tema, o sea, deben prepararlos, porque esto se va a profundizar muchísimo más, y estos ciudadanos que están de muy pequeños, de pronto, digamos, un currículo, una malla curricular dedicada a este tema. O sea, yo creo que sí debe ser importante que se haya una conciencia digital de responsabilidad, hablar sobre las libertades que pone Internet, el acceso a Internet, pero también de la responsabilidad de estar ahí. Y a la audiencia, básicamente, saber que desde que yo comparte algo, yo estoy difundiendo las falsedades. Eso es un poco lo que quería decir en este primer momento, Michael. Pues muchas gracias, Andrés. Yo creo que ahora puedo pasar la palabra a los expertos. Giovanni, si tú quieres seguir con la conversación, y le damos a la audiencia un pequeño descanso de mi voz. Bueno, yo en el tema de la academia, yo creo que aquí hay una responsabilidad adicional con respecto a la formación de los nuevos comunicadores. Mire, cuando uno llega a las redacciones, o se lo digo yo desde televisión, uno fue formado en el ámbito de la chiva, ¿no? Tiene que tener la chiva, tiene que tener la información, tiene que tener lo diferente. Hoy en día, estas academias de comunicaciones deben centrarse un poco más en el tema de la formación respecto a la veracidad, respecto a la responsabilidad como tal social que está planteándole al mundo las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando hablaban de los titulares y del tipo de lecturabilidad y el tiempo que una persona usa para informarse, nos estamos encontrando que es absolutamente limitado. Desde los 100 y tantos caracteres que tiene Twitter, parecería que esa tendencia se quedó en las personas que están comunicando y se quedó también en las personas que están leyendo y recibiendo esa comunicación. A veces creo yo que tenemos el reto de comunicar en corto, en comunicar claro, en comunicar de una manera sencilla, pero también veraz. Y eso es muy difícil, porque hay muchas informaciones que requieren tiempo, que requieren sentarse, pensar y entender la noticia. Así es de que aquí hay un reto de formación, no solamente desde la academia para los nuevos comunicadores que tienen que asumir estas nuevas herramientas que dan la tecnología como las herramientas que son actual hoy y ahora y a futuro que se pueden perfeccionar mucho más, pero también desde el lado de las audiencias. Yo soy un convencido que la gran lección que va a dejar esta pandemia para nosotros, pues es que los medios tradicionales nos estamos refinando cada vez más. No es un proceso de reinvención como tal, porque los formatos los formatos van a migrar, sí, pero nos estamos refinando en la manera de hacer nuestras tareas, entre otras cosas, porque nos tenemos que acostumbrar a este cambio tecnológico, a esta digitalización y hacer ese cambio de chip, pero siempre con la mano de la transparencia, de la mano del conocimiento y también de la mano de la veracidad. Yo creo que esa es la experiencia que estoy viendo desde televisión y también, pues yo también lo he sentido en radio. No sé si Andrés también ha sentido eso mismo que hemos vivido en los medios de comunicación, en televisión por lo menos. Alejandro, ¿qué piensa de todo este tema para seguir esta conversación tan interesante en radio? ¿Qué ha pasado un poco de este tema? A nosotros, desde la radio musical, nos cuesta mucho manejar el tema de fake news, porque yo siento cada vez más que todo lo que se produce en el negocio del entretenimiento es fabricado. Entonces, y no es de ahora, como lo decía Giovanni. Yo creo que la fabricación de noticias del entretenimiento ha sido un estándar del entretenimiento y ha sido una conexión entre la comunicación y el periodismo.
Entonces, yo les pongo un par de ejemplos. Hace una semana, por ejemplo, hay una chica en Estados Unidos que en enero sacó una canción que se llama Driver's License, una chica que se llama Olivia Rodrigo. La chica cuenta con todos los elementos que en estos momentos de democratización, progresismo, wokeness y muchas cosas más, apelan a una juventud que está ansiosa de encontrar lo que Giovanni llama la verdad a través de nuevos modelos, de nuevos ídolos, de nuevas figuras, y entendiendo que estas figuras nuevas son cada vez más espurias, son cada vez, y son cada vez más porosas y digitales, ¿no? Olivia Rodrigo es de origen latino, es mujer, es adolescente, viene de una casa gigantesca de producción de talento de los últimos 50, 100 años, que es Disney. O sea, es protagonista de Birdvark. Ha estado en el radar de la generación Centennial durante por lo menos 10 años. A comienzos del año produjo una canción que se llama Driver's License y es un exitazo enorme. Es una balada impresionante. Además, es una chica construida en el rigor y la disciplina del mundo del entretenimiento como está planteado desde el negocio de los Estados Unidos, que es, yo creo que es probablemente uno de los negocios más prósperos que ha tenido Estados Unidos como imperio. Driver's License se vuelve un éxito ineludible en estos momentos. Nadie puede dejar de poner Driver's License en estos momentos en la radio, en Colombia, en Shanghai, en Miami. Es un hit. Y tú la oyes y todo parece real, todo parece cierto. Y la canción le gusta a la gente la abraza, la recibe. La canción lleva, como les digo, 3 meses en el número 1. O sea, es imbajable de ahí. Hace poquito la bajó un artista de rap. Pero bueno, la semana pasada nos llegó una noticia, pues la chica, la canción Driver's License es una canción que cumple, repito, todos los requisitos para que le guste a una persona de 15, 16 años. Y es una canción sobre una chica que está recibiendo su licencia de conducir en los Estados Unidos, que como ustedes saben es un sacramento de la adolescencia. A ti te dan la driver's license, la licencia de conducir, y básicamente te están dando la libertad de arrancar tu propio camino, ¿no? Y el driver's license es la cédula de ciudadanía ya, ¿no? Es supremamente importante. Entonces, la licencia de conducir de Olivia Rodrigo la recibe justo cuando está terminando con un chico, está terminando con el novio. Para continuar la explosión detrás de Driver's License, empieza a circular una noticia de que por primera vez, después de que le dieron la licencia de conducir a Olivia Rodrigo, le han dado un ticket, la han multado por alguna cosa, exceso de velocidad, qué sé yo. La verdad no ahondé en el tema porque soy tan consumidor de noticias normal como ustedes. Y nos llega la noticia. Y empieza uno a oír, hey, le dieron, y empieza uno a ver que circula la noticia, que le pusieron una multa a la chica de Driver's License, la canción más importante en lo que va corrido de 2021. Y uno sabe que eso es una noticia falsa. Uno sabe que eso es un fake news. Ah, sí, se la pusieron, seguro. Pero qué tan noticioso es que a Olivia Rodrigo le hayan puesto ticket, ¿no? ¿Y qué tanto contribuye eso más a una maquinaria mercadológica detrás de ese tema? Y eso funciona ahora. Y uno termina reseñándola en la emisora. O digamos, en el caso puntual, yo la pasé por alto. Porque dije, bueno, esto no es una noticia. Esto es un tidbit, esto es un pedacito de la maquinaria de marketing que compone y que construye a Olivia Rodrigo como fenómeno. Pero si nos vamos para atrás, le pongo el ejemplo de Michael Jackson. En algún momento a Michael Jackson se le empezó a decir el rey del pop, ¿no? Y una de las cosas que uno aprende en la medida en que va investigando sobre la historia de Michael Jackson es que una de las cosas grandes que hizo Michael Jackson fue ser un comunicador propio y personal de sus propias, de su imagen pública, para bien y para mal. Y una de las cosas que hizo Michael Jackson fue acuñarse a sí mismo ese seudónimo del rey del pop. Entonces,
digamos que no tanto desde la radio, sino desde el periodismo de entretenimiento, para nosotros es cada vez más difícil encontrar ese camino hacia la verdad, si es que ella existe en estas instancias de posverdad, y entendiendo la posverdad pues como un fenómeno que no es solamente sobre mentiras, sino sobre reconstrucciones de verdades, ¿no? Carolina lo decía al principio con respecto al tema de discriminación, y siento que eso forma parte de la posverdad como la estamos viviendo en estos momentos. Carolina no se sintió discriminada, ¿no? Porque la verdad no estaba allí como presente para ella, pero ahora sabe que lo fue, ¿no? Y siento que son como instancias de la humanidad por las que estamos pasando. Pero volviendo como a la pregunta sobre el tema de radio y particularmente sobre entretenimiento, es bien complicado encontrar verdades en el negocio del entretenimiento y sobre todo de la música en nuestros días. Claro, yo conozco a Carolina desde hace muchísimos años por allá en CMI y he visto No todo digas lo cuántos, no digas cuántos, que tenemos la ilusión de la juventud aquí. En fin, pero siempre he visto y admiro muchísimo a Carolina y creo que es para mí una de las 10 mujeres más importantes de este país en ese cambio de mentalidad, de chip, de empoderamiento, en la cual yo como papá de mi hija, esposo de mi esposa, hijo de mi mamá, me comprometo desde el 100% a que Colombia sea un país equitativo e igualitario. Sé además, Carolina, que ha llevado un gran proceso de transformación, de cambio de chip hacia la digitalización. Tu experiencia, tanto en medios de comunicación y en transformación digital, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos con respecto a estas fake news? Mira, yo creo que aquí se han tocado una cantidad de elementos poderosísimos y quiero agregar una capa a todos esos elementos, que es la capa del miedo, la capa del pánico. Hay dos emociones que a cualquier ser humano lo movilizan hasta matar, que es el amor. Uno puede matar por defender por amor a un hijo, y la otra es el pánico. Y sobre la capa del pánico es que se montan felices las fake news, principalmente. La capa del pánico de ese otro político que va a hacernos daño. La capa del pánico de los Illuminati, el nuevo orden mundial. La capa del pánico de si usted no manda ya este mensaje de WhatsApp a 27 contactos, le va a caer un rayo y le va a quemar su celular. La capa del pánico que hace que la gente no respire y simplemente sea reactiva y se bote de cabeza detrás de esa maquinaria mercadológica que decía ahora Alejandro con el caso de esta niña de esta canción. Entonces, quiero que reflexionemos un segundo del pánico. Y la invitación es que cada vez que damos una noticia que nos produzca miedo, que nos refuerce el miedo en el que ya vivimos, porque es que está el COVID y la economía se está acabando y están los desempleos y no sé qué, cada vez que llegue una noticia que nos refuerce el pánico, paremos, respiremos, tomemos distancia. Ahora Andrés nos hacía la lista de todo lo que están haciendo estas grandes empresas. Solo con que entren a Google y miren qué está verificado. Google también ha contratado alrededor del mundo empresas verificadoras. Solo con que empiecen a mirar qué fuente oficial respalda esa noticia, ahí empieza uno a decantar antes de mandar a 27 contactos el WhatsApp del miedo. Entonces es súper importante. Andrés decía, yo creo que es una visión optimista y obviamente me encanta que los grandes ganadores hemos sido los medios tradicionales. A mí me encantaría que fuera así. Yo soy periodista, pues conozco a Giovanni hace unos poquitos añitos. Poquitos. Y defiendo a capa y espada el trabajo profesional. Una vez a mí un tío, cuando yo tenía 20 años, yo estaba en CMI, un tío me dijo, es que los medios tradicionales tienen una mano negra. Y yo le dije, pues tío, qué pena, o sea, yo llevo aquí 2 años y a mí nadie me ha metido la mano en mis noticias. Nadie me ha dicho qué tengo que decir ni qué no tengo que decir. Yo estoy formada como periodista, tengo unos valores muy fuertes que me inculcaron en la casa, tengo una formación que me permite contrastar diferentes fuentes y me cuido de no meter mi opinión, sino de entregar todos los elementos de juicio, porque yo no hago columnas de opinión, sino yo soy reportera. Y a mí nadie me mete la mano. Y mi tío no me creyó y me dejó de hablar muchos años porque él estaba convencido de la mano negra. Entonces yo sí rescato profundamente el trabajo de los periodistas formados.
Que como en todos los gremios hay unos que no son tan buenos y hay unos que meten la pata. Pues sí, en todos los gremios pasa. No hay nadie que diga que el gremio es perfecto, aquí también pasa. Pero la inmensa mayoría de colegas que yo veo tienen una formación sólida, son honestos, actúan en consecuencia entregando los elementos de juicio para que las personas se hagan sus reflexiones y puedan decidir. Y así como Alejandro pone el ejemplo que él dijo, yo no repliqué esto porque entendí que era, también pasa en cualquier noticia. El ejemplo del Transmilenio que nos decía Giovanni. ¿Se imaginan en ese momento las personas que hacen? Cogen su cámara y empiezan a grabar. Y si al primero se le ocurrió que fue por un COVID, esa noticia se multiplica. Esa noticia llega entonces a un medio. El medio que obviamente sabe manejar esto y por supuesto no lo hace impecablemente ni perfecto 100% de las veces porque somos humanos, pero sí tiene la formación para decir, venga, contrastamos esta fuente, venga, llamamos a las autoridades. ¿Es cierto que hay un caso de COVID? Ah, no, no es cierto. Entonces el medio ya transmite la información diferente. Entonces la gente tiene las dos cosas. El del señor que estaba ahí en el Transmilenio o la señora y cogió su celular y empezó a grabar y puso en su red social, y la que le está transmitiendo Red Más o Forbes o cualquier medio serio. Y ahí puedes escoger. Entonces mi invitación es, ojo con el pánico. Ya vivimos a priori en miedo. Entonces, ¿y el miedo es bueno? No. Sirve si nos va a comer un león para que corramos muy rápido, pero el resto no sirve. El miedo nos paraliza, nos hace actuar mal, nos hace ser reactivos. Cada vez que veamos algo que nos refuerce nuestro miedo, demos un paso atrás. Respiremos y busquemos fuentes oficiales, medios serios, fuentes verificadas. Google News se creó precisamente para que ahí se pusieran esas fuentes y esos medios serios y no se creyera cualquier cosa que está por ahí. Entonces, esa es mi gran invitación hoy como periodista, como colombiana, como mujer en términos de equidad también. Ahora, ay, las viejas estas locas furiosas que ahora les dio por el empoderamiento, ¿quién se las va a aguantar, sí o no? Y resulta que es que aquí no estamos viejas locas furiosas hablando de empoderamiento, sino estamos hablando de equidad, y equidad es un concepto hermoso y está probado que si hay equidad hay más productividad, qué mejor para el país, más innovación, qué mejor para el país, más honestidad en las empresas, una cantidad de estudios que demuestran los beneficios de que hombres y mujeres trabajemos de la mano y complementándome, y ya con esto cierro. Andrés, quiero que me des aquí un permiso, quiero hablar un momentico antes con Alejandro con una preguntita porque sé que ahorita se tiene que ir y ya voy contigo, Andrés. Alejo, yo te quería preguntar, ¿todavía tú crees que rigen las tendencias sobre lo que se habla en la agenda social de un país? En otras palabras, quiero saber tu opinión, si hoy en día importan más las redes sociales. Yo creo que las redes sociales están supremamente sobrevaloradas como mecanismos de tendencia. Sí, creo que, por ejemplo, Twitter, puntualmente Twitter, que está, que se ve como una especie de fuente de noticias, una de las más poderosas, y que cuando uno va a ver, pues es una red social de 250 millones de usuarios que tiene como un 30% de interacción en realidad de esos 250, 260 millones. Entonces, yo creo que hay burbujas informativas y, como usted dice, Giovanni, de tendencia muy difíciles de controlar. Yo hace unos días estaba viendo, y le hago un paréntesis sobre lo que está diciendo Carolina sobre el tema de miedo y sobre el tema de comunicación, y lo complemento también con lo que usted decía también al principio de la importancia sobre la brevedad, la concreción, la coherencia que hay que tener hoy en día para informar y para comunicar. Hace unos días estaba viendo la entrevista que le hizo Jordi Évole a una de las autoridades más importantes de la salud en España, a Fernando Simón. Y Évole lo confrontaba con una serie de comunicaciones que hizo desde esa posición de autoridad y emitiendo para los medios de comunicación en vivo y en directo durante las ruedas de prensa previas a las primeras cuarentenas en España y durante ellas. Y los descaches de este señor son imposibles de controlar delante de la opinión pública, ¿no? El hecho de que un tipo como Fernando Simón, que es la cabeza de los mecanismos de salud y sanitarios de España, dijera en enero que en España solamente 1 o 2 casos se iban a presentar, y posteriormente que en mayo dijera de manera que de pronto científicamente lo pueden entender, pero el público no,
que las mascarillas solamente eran para los enfermos. Son dos cosas así de pequeñitas, Giovanni, que tienen un impacto supremamente negativo en la conciencia de la gente y en lo que dice Carolina, que es la creación de miedo. Si usted tiene una autoridad comunicando mal, no hay nada que los medios de comunicación puedan hacer. Absolutamente nada. Y creo que ahí, en épocas de pandemia, nosotros lo que estamos viendo también es una ineptitud de las autoridades para comunicar enorme, enorme. Una cosa que, por ejemplo, la administración de Barack Obama supo hacer de manera muy inteligente a través de Facebook antes de ser elegido, durante su primer periodo presidencial y posteriormente cuando fue reelegido, ¿no? La comunicación de Obama fue impecable y prístina. A pesar de las muchas cosas que pudo haber hecho mal, creo que hay una cosa que se tiene muy clara sobre Barack Obama y es una imagen impecable, ¿no? Sobre todo en el frente liberal. Seguramente tiene sus detractores, por supuesto. Y pasó, por ejemplo, con Trump, ¿no? Entonces, tendencias, redes sociales están sobrevaloradas. Creo que el tema de la gratuidad juega un papel muy importante en esa sobrevaloración, en el hecho de que todos tenemos acceso a ellas y nos dan una especie como de efecto democratizador de la información, cuando en realidad sabemos que no es así, pues porque están andando también maquinarias de desinformación dentro de ellas, hay bodegas, hay mecanismos gigantescos que están propendiendo en contra de esos mismos procesos democráticos. Lo vimos en Myanmar, lo vimos con el genocidio rohingya, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez pasando, manipulados con el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Pero respecto a ese tema de tendencias, y para cerrarle, yo lo que sí siento, y en eso sí estoy un poco en desacuerdo con Andrés, es que, y lo decía Mark Zuckerberg ayer en una entrevista que tuvo con Casey Newton alrededor del tema de la creación de nuevos mecanismos de audio para competirle a las formas tradicionales como la radio hablada. Facebook se va a meter en Clubhouse, se va a meter en los espacios de audio, se va a meter en espacios pequeños, en cápsulas de audio tipo Reels o tipo TikTok, se va a meter en plataformas de podcasting. Zuckerberg le decía ayer algo muy interesante que quedó como entre líneas, pero que ya hoy estaban analizando bien, y que yo creo que va a ser el mecanismo transformador del oficio de reportería y de noticias con respecto a lo que decía Andrés, y es que Zuckerberg decía que él cree firmemente en el poder del individuo y en el empoderamiento del individuo, y que es algo que desde nuestras posiciones como medios de comunicación y como cancerberos de la verdad hemos pasado por alto y ha terminado construyendo los nuevos mecanismos de informar de la gente y de informarse. Y es, Zuckerberg decía, hoy más que nunca queremos empoderar a ese individuo para que siga construyendo estas nuevas formas de informar. Y ahí es donde yo creo que va a empezar a transformarse ese tema de tendencias y el tema del periodismo como tal. Y ya se está viendo en fenómenos como Substack, en fenómenos como individuos como el mismo Casey Newton, que viene de hacer newsletters, y en la forma como los Danieles, por ejemplo, están abordando este tema de la independencia y de la información. Creo que la información dejará de ser gratis. Seguramente seguirá consumiéndose de manera gratuita a través de redes sociales, pero si usted quiere no comer entero, no tragar entero, vamos a volver al square one, vamos a regresar al tema de la suscripción, y el individuo, el reportero como tal, va a cobrar una importancia muy grande, y si hace las cosas bien va a conseguir la monetización y va a conseguir el sustento que requiere su ejercicio. Entonces ahí siento yo que el poder del individuo va a ser cada vez más importante que el de las instituciones mediáticas, debido pues evidentemente a lo que decía Carolina, a esa conciencia que se tiene de que el periodismo tiene una mano negra, o que la están controlando, que están manipulando, y cómo eso se está desvirtuando, ¿no? Y cómo eso desvirtúa el poder que han tenido los medios de comunicación como estas instituciones monolíticas y gigantes, y que ahorita pasan a manos de reporteros, ojalá muy responsables como ustedes, que sepan hacer bien las cosas y que por encima de la verdad busquen siempre una buena historia que contar. Muchas gracias, Andrés. Sé que te tienes que desconectar. Saludos a todos, muchas gracias por esta oportunidad y pásenla bien. Chao. Chao, Andrés. Hasta luego. Alejandro y Andrés, tú quieres
responderle a No, Alejandro que se nos fue. vamos por la misma línea, vamos por la misma línea. Cuando yo hablo digamos, outlets tradicionales, obviamente hablo de los profesionales, lo que hablaba Carolina, que era un poco todos los profesionales a los que nos dedicamos 100% a esto y lo queremos hacer muy bien para nuestros medios. Sí, obviamente el tema va a ser, estamos en una transición hacia otra manera, otros modelos de negocio, y Carolina lo sabe, que también maneja temas financieros en su tema. Obviamente el modelo de negocio está cambiando, vienen nuevos actores, vienen nuevas narrativas, vienen nuevos formatos, y yo creo que en el fondo el periodismo va a ser igual, pero ahí el tema es que ya el tema, la marca creíble y tal, pues va a ser muy poderosa en este momento, y más para combatir la desinformación. No sé, ¿tú qué piensas, Carolina? Sí, de acuerdo, y te iba justo a contestar algo que está muy alineado con una pregunta que hace Jamie González en el chat. Dice, ¿cómo se maneja ese equilibrio entre el empoderamiento del individuo y la conciencia digital? Yo creo que gran parte del papel que tenemos los medios de comunicación serios, y yo hasta hace pocos días estuve en Discovery y entregué mi cargo porque quiero dedicarme a unos proyectos personales, me costó mucho tiempo tomar esta decisión, pero ya di el salto. Entonces puedo hablar con más tranquilidad. O sea, claramente por un lado, hay empresas que tienen una reputación y una marca. En el caso de Discovery, pues lo que dice Discovery la gente le cree, es serio porque esa reputación se cuida, y Discovery se cuida mucho de la información que manda. Lo mismo ocurre en el caso de Forbes, lo mismo ocurre en el caso de Redmas. Son medios serios que la gente se cuida. Entonces, eso por un lado. Y estos grandes medios en los que la gente cree, en los que la gente confía, con ese poder que tenemos de que nos confían, tenemos también una gran responsabilidad, y es educar, evangelizar, entregar herramientas correctas de juicio para que la gente pueda, en ese empoderamiento individual, con esas herramientas, forjarse su propia opinión. Entonces ahí es donde ambas cosas, esa conciencia global y ese actuar individual, empiezan a confluir. Y a través de los medios digitales, otra vez, sospechemos de todo aquello que nos genere miedo. Si ustedes se acuerdan, en noviembre del 2019, en esos paros nacionales, pasó un caso, y es que estaba la gente marchando, llueve, se va a su casa, y empezamos a ver en redes sociales, en WhatsApp, las imágenes de unos vándalos que llegaban en un carro, se bajaban a un barrio, rompían vidrios, rompían puertas, y esas imágenes empezaron a circular por todas partes diciendo, esto está pasando en Kennedy, la misma imagen igual, esto está pasando en Bosa, la misma imagen igual, esto está pasando en Usaquén, la misma imagen igual, esto está pasando en Suba. Y fue tal el pánico que se generó que nadie caía en cuenta que eran fragmentos del mismo video que fueron en una parte, y se empezaron a multiplicar, y en efecto sí hubo vándalos en varias partes, no estoy diciendo que no, pero la percepción que se generó es que estaban en muchísimos más sitios y tenían mucho más poder de lo que era, y volvemos al tema del pánico, y volvemos al tema del miedo, y entonces la gente en su casa, ¿qué hizo? No, nos tenemos que armar, y si aquí llegan tenemos que darles duro, y empieza una reacción que no es sino destructiva, y destructiva, autodestructiva, con nosotros mismos, como sociedad. Y lo mismo el tema de la polarización, como siempre el del otro lado, sea el que sea, es malo. Yo en algún momento pensé que si un extraterrestre hubiera llegado a Colombia en la época de las elecciones, y hubiera, sin saber nada, es un extraterrestre, él aterriza y de repente ve lo que dice este a este, y es lo mismo que este le dice a este, no hubiera entendido nada, y se están acusando de lo mismo. Y entonces ahí viene lo que decía también Andrés hace un rato de los algoritmos. Cuando uno tiene una creencia, yo creo que el mundo es de este color, o yo creo que el mundo es de este otro, y como yo creo que es este, busco noticias que me lo reafirmen, y el algoritmo me manda más, y entonces digo, claro, lo que yo pienso es cierto, y me separo cada vez más de mi otro familiar que le pasa exactamente lo contrario, y la polarización se agranda, porque los algoritmos nos dan más de lo que ven que nos gusta, porque están diseñados para entregarnos lo que estamos buscando en mayor cantidad. Entonces, otra vez, invitación a reflexionar. Ojo con el miedo, ojo con el miedo. Es que el miedo a los de la derecha y el miedo a los de la izquierda nos tiene muy divididos como país, y lo que necesitamos es trabajar juntos. Tenemos todo el derecho a pensar diferente, ni más faltaba que no, pero Colombia solo hay uno, futuro solo hay uno. Trabajemos juntos de la mano por lo fundamental. Esta es mi invitación acá. Entonces, ojo con las fake news en ese sentido, y vuelvo y cierro. Claro, en ese orden de ideas, y Andrés, ¿cuál es la responsabilidad? Entonces, ya lo vemos desde el punto de vista de nosotros comunicadores,
¿Y el ciudadano qué? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano en todo este mare magnum que significan las fake news? Es que un poco, Giovanni, lo que estábamos hablando ahora es que las audiencias son partes, son actores muy importantes en la difusión de esto. Entonces, yo sí estoy convencido de que, no sé ustedes qué piensan, pero sí debe haber algo del tema de educación de nuevas generaciones, con conciencia digital, con ciudadanía digital, responsabilidades y libertades, entender todos estos temas. Yo creo que es fundamental que, yo no sé, o sea, no me imagino cómo sería, pero digamos, más allá de decir esto es bueno, esto es malo, es como entender que el ciudadano ya somos ciudadanos más digitales, ¿sí? O sea, es decir, cómo hacer para que las nuevas generaciones o los más jóvenes o los niños, desde los niños empiecen a entender que esto no solamente hay una vida física, sino también una vida digital. Entonces, pues no, creo que la responsabilidad está también en las audiencias. Las audiencias yo creo que deberíamos compartir algo de qué decirle a las audiencias para no difundir informaciones falsas. Yo diría, por ejemplo, dudar de todos estos temas espectaculares, dudarlo, o sea, corroborar con fuentes creíbles. Cuando no sé, me aparecen a mí historias con titulares en mayúscula y con un punto al final en un titular, pues yo digo, esto es fake. Entonces yo no sé, digamos, qué herramientas podríamos darles desde nosotros que somos, lidiamos todos los días con lenguaje, con la comunicación. ¿Qué más herramientas les podemos dar, Giovanni y Carolina, a la gente? No sé. Pues yo voy a hacer un recap, una recapitulación acá y por favor ayúdenme a sumar lo que me falte. Número 1, todo lo que genere temor, duden de entrada. Cualquier cosa que sea con amenaza, que sea con pánico, duden de entrada. 2, busquen fuentes oficiales, contrasten varias fuentes. 3, en digital busquen lo que tenga el chulito de verificado. Péguense de eso. 4, no reenvíen, no distribuyan, no multipliquen si no han hecho los pasos anteriores, el paso de la duda, el paso de buscar fuentes, el paso de contrastar. Esos son elementos importantísimos. No crean a la ligera, tómense una pausa, respiren, den un paso atrás, miren con distancia. Ahí va mi recap. Sumen, por favor, lo que me falta de herramientas. Yo quiero sumar uno, pero no como periodista, sino como papá. Hace unos días, mi hija cumple años la otra semana, cumple 7 años, y yo le dije a mi hija, ¿tú qué quieres? ¿Una Barbie o un iPad? Adivine qué dijo. El iPad. El iPad. Obviamente. Eso lo obliga a uno como papá a estar ahí, porque ellos están expuestos a muchas cosas, y ahí voy al rol del ciudadano. Sí, uno tiene que hacer lo que dice Carolina, no reenviar, pero también hay que sacar tiempo en esta tremenda agenda diaria que uno tiene para estar ahí, porque esta cultura digital, Andrés, tiene que ir a los colegios. Este tema de comunicación digital tiene que estar desde los colegios para que ellos sepan qué pueden recibir y qué no pueden recibir. Es decir, un colegio que le diga a uno, no, lo mejor es que los niños no tengan acceso ni al computador, ni al iPad, ni al celular. ¡Ay, por Dios! Digamos, esto ya es la vida, esto ya es un tema absolutamente esencial. Yo creo que aquí también, no solamente la cadena, sino a nivel de los colegios, desde la cadena, desde el eslabón más chiquito de lo que es la vida, que es la educación a nivel primaria, secundaria, incluso de los más chiquiticos, hay que enseñarles qué reciben, qué no reciben y enseñar a procesar. De lo bueno de todo esto de las fakes es que tenemos que procesar, uno, desde su trabajo, como editor, como director, como periodista, pero también como papá, para enseñarle a los niños a que cuando estén expuestos a ese universo de informaciones sean capaces de procesar y decir que sí y que no, y que sepan los peligros. Una de las noticias que más me impresionó a mí fue el tema de la ballena azul. Cuando nos metimos a ver de qué se trataba, pues era un muñequito que le estaba enseñando a los niños cómo suicidarse. Cómo suicidarse. Y había niños de 10 años que ya estaban metidos en ese juego y que ya tenían claro cómo se iban a suicidar. Es decir, esta es una alarma que no puede pasar de ser una simple noticia, sino que tiene que permear como tal a la sociedad entera. Hay una responsabilidad de los medios. Somos los medios tradicionales los que tenemos la mayor responsabilidad de digerir, de llamar, contrastar, dejar el afán de la chiva para tener más responsabilidad, pero también como sociedad también creo yo que hay una responsabilidad incluso como ciudadanos y como padres. No sé, de tú qué acuerdo. piensas, Andrés. Yo quiero agregarte una cosita antes de pasar, Andrés. Cuando estaba a la cabeza de Google,
muchas veces la gente me hacía esa pregunta, me decía, ¿y usted es mamá? Yo tengo una pulga que va a cumplir 10 años ahorita en julio. ¿Y usted como mamá qué hace? ¿Usted sí deja que la niña coja internet? ¿Y usted sí deja que la niña entre a YouTube? ¿Y usted sí deja? Entonces, mi respuesta es, oigan, tenemos más controles en la mano de los que creemos. Si usted quiere un entorno seguro de YouTube, váyase a YouTube Kids. Si usted quiere dejar que su niña vea el YouTube de grandes, entre y ponga todos los controles. Tenemos muchos controles de seguridad, muchos controles de privacidad, pero adicional a todo el tema de los controles, dos cosas. Número uno, ¿cuál es el tiempo que usted considera que es importante para que su hijo o su hija entre a Internet a buscar lo que necesita, las tareas, a entretenerse sanamente y aprender las cosas que le gustan? Y si el tiempo es 1 hora diaria, tenga esa regla. Es importante que los niños tengan límites. Los límites los ayudan a organizar su estructura mental. Entonces, ese es punto número 2. Y número 3, Giovanni, 100% de acuerdo con lo que tú decías. Educación, educación, educación. Aprendamos los papás, porque no nacimos aprendidos, para poderle enseñar mejor a nuestros hijos. Hablemoslo todo en familia. Si los niños ven algo que les impresiona, acostumbrémoslos a que nos cuenten, que levanten la mano, que nos pregunten, que tengamos ese diálogo fluido. No era como las generaciones de antes donde los niños no puedan hablar con los papás. Ahora es sentarnos a la mesa y tener la conversación abierta y transparente todas para aprender, para crecer, para poner nuevos controles, para entender y para tener ese diálogo. Y ahora sí, Andrés. No, de acuerdo, o sea, todo lo que han dicho, estoy súper de acuerdo. Y yo creo que todo va también en la casa, también también de incentivar esa crítica hacia lo que ven, ¿no? Porque digamos lo que tú decías, Carolina, ya los niños están viendo YouTube desde chiquitos, está YouTube Kids para no sé qué. Pero bueno, en el fondo es generar estrategias, no solamente no solamente en el colegio, sino en la casa, para que sean estos niños en el futuro sean niños críticos, informados, que sea cada vez más difícil de difundir, porque pues digamos quizás hay gente que piensa que porque llegó por WhatsApp es verdad, ¿cierto? Yo no sé, Giovanni, digamos, cuando empezó la pandemia, creo que todos los medios tuvimos ese gran dilema, es decir, desde qué momento podemos hasta qué momento podemos traer pánico, digamos, cuando empezó todo este tema de la pandemia. Yo creo que ninguna redacción estaba preparada para ello, y es empezar a tomar decisiones en caliente, decir, bueno, vamos a informar esto, todos estos temas que están saliendo, que el menjurje de coco para no sé qué, que alivia el COVID, el COVID, o previene el COVID, todas esas cosas, vamos a dejarla a un lado, no sacamos ese tipo de cosas, todos nos vamos a ir a la fuente oficial, a la OMS, etcétera, cuando empezamos a recibir bombardeos y con audiencias muy grandes con temas que no tenían nada que ver con nosotros, cuando veíamos a colegas y portales al lado haciendo todo tipo de historias sobre ese tipo, pues como que no sé, yo digamos en mi caso, cogí a mi equipo y dije, mire, esto sí, esto no, para no generar esos miedos, primero para no generar desinformación, ¿sí? Porque en ese pánico es muy fácil caer en ese tipo de cosas, como lo que le pasó a Giovanni, no sé si les pasó lo mismo. Pues Andrés, le voy a hablar de mis fracasos y de mis errores, que eso es lo que uno aprende en la vida finalmente. Vea, ese tema de la moringa me llegó a mí en la redacción con un periodista que me dijo, mire, la moringa es una vaina berraquísima, esto detiene el COVID. Y mi error fue que dije, me pareció chévere la noticia, pues coloquial, algo distinto en medio de... No, obvio no, ahí yo metí la pata. Porque yo saqué la noticia de la moringa y esa vaina se volvió, eso todo el mundo, no, que la moringa, pero después me tuve que sacar otra noticia, no, hey, no, la moringa no cura, no ayuda, es simplemente una nota coloquial que sacamos, porque uno ya en este mare magnum de información no puede ni caer ni en el coloquialismo, ni relajarse a la hora de recibir este tipo de informaciones, porque Andrés, desde la Segunda Guerra Mundial, esta es la información más grande que ha tenido la humanidad. Y si seguimos como seguimos, puede llegar a ser la número 1, llegar a ser la número 1. Y la cantidad de cosas que llegan lo obligan a uno a ser absolutamente riguroso. De la mano con la OMS, y al igual que tú, ese día les dije, mire, yo asumo la responsabilidad por hacer una nota chévere, bonita de la moringa, pero ahorita no se puede porque tú no sabes qué tanta cantidad del minuto y medio que dura el BTR la gente lo va a apropiar.
Claro, en los primeros 40 segundos de la noticia, BTR es la noticia en televisión, los primeros 40 segundos hablamos de las bondades de la moringa, pero en los últimos decimos, no, pero mejor apéguese a lo que digan los médicos, la única cura es cuando aparezca la vacuna, porque en ese entonces no había aparecido. La gente vio los primeros 30 y dijo, lo que tú dices, reafirma mi conocimiento. El que sabía, porque la abuela le había dicho que la moringa le arreglaba la cosa, ese, mire, si ve, es verdad, la moringa cura. Entonces, en ese orden de ideas, por eso insisto, nos toca refinarnos en la manera como nosotros hacemos las noticias, en la manera como nosotros comunicamos las noticias y cerrar todas esas pequeñas puertas que se abren en la comunicación para ser muy directos. No, no es verdad, la moringa no cura. De hecho, lo único que previene o atenúa es la vacuna y la vacuna no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos, aquí la responsabilidad es enorme. Y uno aprende en todo este proceso de su falla, digamos. Eso me pasó a mí en la redacción. Y de ahí aprendimos todos de que, híjole, aquí no podemos caer ni en el coloquialismo, ni hagamos una noticia pintoresca, una noticia, nada. Es un tema que requiere que no haya relajamiento, que no haya ningún tipo de laxitud con respecto a las informaciones que se reciben. Sí, la respuesta es sí, a mí me pasó, pero de ahí aprendimos que eso no se puede hacer y que aplica para el resto de cosas. No, y no solo aprendiste, que ya es una gran ganancia, sino que pudiste rectificar con honor. No sé, es mejor poner la cara siempre, decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, tuvimos esta intención, la verdad es esta, que eso es todavía más valiente y más valioso. Y obviamente el aprendizaje que queda, que es increíble. Yo estoy un poco preocupada por la hora que hace 5 minutos nos dijeron que nos quedaban 5, o sea, creo que ya va siendo como el momento. No, pues tranquilos, la conversación es tan interesante que pues podemos darnos un par de minutos más para cerrar este panel sobre noticias falsas. Pero creo que la conclusión, educación a audiencias, creo que es fundamental. Creo que no olvidar que las plataformas tienen mucha responsabilidad en este asunto, que ojalá refuercen sus controles. Y yo creo que para los medios es hacer periodismo siempre, del mejor periodismo de calidad, que ese siempre va a ser premiado y siempre va a ser valioso para las audiencias. Yo creo que eso es como las 3 conclusiones de este tema, que es con buen periodismo se combate la desinformación. Totalmente de acuerdo, y de la mano con la comunidad, porque muchos de los esfuerzos de los medios de comunicación en ser mejores cada día, hacer justo lo que acabas de resumir, pero también la comunidad, ojo con los controles que tienen en su internet, ojo con lo que les está llegando y lo están multiplicando, ojo con publicar interpretaciones a hechos que ven, ojo con todo lo que genere miedo y pánico. No hay nada que permita que un ser humano sea más manipulado que cuando lo tienen con miedo. Cuando nos tienen con miedo nos dicen 3 cosas y actuamos como borreguitos. Entonces, si no queremos ser manipulados, si no queremos tragar entero, dudemos de cualquier afirmación del COVID, del nuevo orden mundial, del político de un lado o del otro. Cuidado, dudemos, tratemos de ver cómo se vería el mundo si yo no tuviera las gafas del color que lo tengo. Y sé que esto es muy difícil, pero hay que hacer el intento. Tratemos de ponernos también en los zapatos del otro, la famosísima y poderosísima empatía. ¿Cómo está viendo él el mundo? ¿Por qué dice lo que dice? Para desprendernos un poco emocionalmente y ver con racionalidad las cosas y actuar mejor. Yo quisiera hacer una pequeña conclusión y es, hombre, vienen las campañas. Estamos en pandemia. Las vacunas están llegando de a poquitos. Estamos en una crisis económica. Hay mucho desempleo. Es un caldo de cultivo para las fake news. Y me uno. Dude y pregunte. Al ciudadano que no es periodista, vuélvase periodista y empiece a contrastar. Porque si no, vamos a caer en una trampa todos, que es la trampa de la desinformación. Yo pienso que este cóctel que está viviendo el mundo tiene de peligroso como tiene de bueno. De esto salimos o más sobados o salimos mucho más refinados a la hora de elegir, de tomar decisiones y a la hora de comunicar. Hoy en día todos somos periodistas, olvídese, hoy en día cuando usted tiene esto y reenvía una información está ejerciendo como un comunicador. Es el momento de tomar conciencia también ciudadana y personal de qué está recibiendo, cómo lo asume y cómo lo distribuye. Curas milagrosas no hay. Por ahora mi consejo es crear los medios establecidos porque a nosotros como medios sí nos regulan. Y a nosotros cuando metemos las patas nos toca rectificar y nos cuesta.
lo que es barato, lo que es gratis, pues no cuesta y puede decir lo que sea. Entonces yo creo que eso es como una buena señal de que se puede, que no se puede recibir. Me dicen aquí que podemos recibir algunas preguntas de las personas que nos están enviando por chat. No sé si Mike las vas a leer. Giovanni, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Okay. Ya vamos a pasar al siguiente panel, pero les quería agradecer enormemente. Esto es una educación para nosotros, es una oportunidad única para nosotros escuchar de ustedes, los expertos, pero yo quisiera como repetir lo que ustedes han dicho, es la educación. Yo creo que nosotros como usuarios, como clientes de esos noticieros, tenemos que ser más críticos, tenemos que cuestionar lo que vemos, y sí, lo que dicen ustedes es la educación, educarnos sobre los temas, sobre los hechos, para que no caigamos en las trampas de las noticias falsas. Pero Muchas sí, gracias. Entonces, dale, eso no, va a ser Andrés, una historia, Carolina, aquí Giovanni. está. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradable compartir con Giovanni, Carolina y Alejandro estos minutos y muchas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias, Giovanni, Andrés, Carolina y Alejandro, que ya no está con nosotros. Muchísimas gracias por ese panel tan interesante. Igualmente, chao. Chao, chao, gracias. Muchas gracias a ustedes.